Bueno, para seguir con el programa entramos de lleno con lo que es la agenda de mujeres y disidencias. Y en este caso tenemos una entrevista muy especial. Vamos a seguir con la línea de dirigentes nacionales. Y en este caso tenemos a una dirigente nacional del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, nuestra compañera Vanina Biasi. Buenas noches, Vanina. ¿Cómo estás? Daniela te saluda. Buenas noches, Daniela. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos con Álvaro, los dos en el programa. Buenas noches, Vanina. Ahí está Buenas Álvaro noches. Saludando. Bueno, vamos a meternos de lleno. La idea es poder hablar un poco respecto a lo que el Ejecutivo Nacional, vía decreto, dio a conocer respecto a este programa de apoyo para las personas en situación de violencia de género, este plan Acompañar. Quería que bueno, profundicemos un poco de qué se trata esto. Bien, mira, en primer lugar, efectivamente, digamos, ya llevamos mucho tiempo de cuarentena y hasta ahora el gobierno, digamos, no ha implementado ninguna política concreta, digamos, para atacar lo que es ya motivo de investigación a nivel internacional al respecto de la situación terrible que están viviendo tanto las mujeres como los niños que están en situación de cuarentena con diferentes modalidades en diferentes partes del mundo. Y digamos, muy por el contrario, lo que sí desarrollaron fueron algunas políticas que hemos criticado muy duramente, y no solamente desde el arco político nuestro, como fue hace más de 2 meses atrás haber lanzado la iniciativa del barbijo rojo como con una iniciativa de esas características, donde se suponía que una mujer iba y utilizaba esa barbijo rojo como palabras claves para manifestarle a un farmacéutico que estaba viviendo una situación de violencia, una verdadera falta de respeto, digamos, para el conjunto de las mujeres que no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo y que ahora ven agudizada esa problemática, están sufriendo diferentes formas de violencia. Esto, por un lado, digamos, lo criticamos en su momento. Y lo primero que dijimos, aparte, es que el abordaje del Ministerio era un abordaje que tomaba a la cuestión de la violencia como una cuestión de patrimonio de las relaciones interpersonales y no identificaba en ningún caso al Estado como agresor de las mujeres. Entonces, un Estado que discrimina a las mujeres hace 100 años, un Estado que las somete a la pobreza, un Estado que en los últimos 40 años alejó absolutamente de las posibilidades de las mujeres de acceder a una vivienda, y así podríamos seguir, un Estado que precarizó el trabajo en los últimos 40 años, un Estado que tiene a 1.400.000 trabajadoras de casas particulares cobrando los salarios más bajos de toda la rama productiva y de servicios de este país. En fin, no había ningún tipo de identificación con que el Estado hiciera o cometiera este tipo de atropellos contra las mujeres. Entonces tenía un doble sentido muy negativo aquella iniciativa que habían sacado. Primero porque era absolutamente una farsa en términos de que pudieran de esa manera, digamos, y de hecho nunca más volvieron a hablar del tema porque No, como claro, en demagógico. ese momento no hacían nada con eso. Y luego otro aspecto que tiene que ver con el hecho de negar la violencia del Estado. Y la negación de la violencia del Estado tiene un impacto tremendo, porque efectivamente sin esa violencia no existirían las violencias interpersonales, y sin esa violencia un montón de mujeres, digamos, bueno, recurrirían al Estado, pedirían la intervención de un juez, de un fiscal, de un funcionario público, y de alguna manera resolvería sus problemas, y eso no existe, ¿sí? No. ¿Por qué digo esto? Porque el plan Acompañar simplemente es la utilización de la ampliación de un recurso, que es el de un plan, de un subsidio del Estado, etcétera, presentándolo como un recurso para enfrentar la violencia de género, lo cual en nuestro país, en los últimos 20 años, ya se presentaron muchos planes de estas características como planes para combatir la violencia de género, y lo que tenemos como realidad en nuestro país es que en el año 2015 contabilizábamos 235 mujeres asesinadas en nuestro país por razones
de género y de clase, y hoy tenemos 300, o mejor dicho, en el 2019 tuvimos 327. Claro. Entonces, la comprobación fáctica que tenemos, que esta historia de los planes con ingresos asistenciales, por supuesto que son un recurso que reclamamos en tanto poder cubrir una urgencia, y por supuesto que no lo reclamamos por 16.500 pesos como es el plan Acompañar, sino que el movimiento piquetero está reclamando en su conjunto, y nosotras desde el movimiento de mujeres, que el piso, digamos, de un subsidio de emergencia en este momento sea de 30.000 pesos. Ahora, esta es la realidad, nos han engañado, tenían que ampliar los planes asistenciales, entonces agarraron una porción de esos planes que tenían que ampliar y los presentaron como un combate a la violencia de género, lo cual es una farsa. Totalmente, este potenciar trabajo que, por ejemplo, el programa anterior hemos hablado con otra de las compañeras de la 1969, que se utiliza como caballito de batalla para absolutamente todo, para el cupo laboral trans, para violencia de género, o sea, lo utilizamos para todo, tapamos la boca de todo el mundo con un plan de 16.000 pesos, básicamente. Exactamente, y sobre todas las cosas, nosotros tuvimos planes Ellas Hacen, tuvimos diferentes modalidades desde la época de Duhalde hasta ahora, de pretendidos planes, bueno, desde las manzaneras hasta ahora, de pretendidos planes del Estado para combatir la violencia de género, y la violencia de género se ha desarrollado aún más. Entonces, en vez de venir mucho gobierno de científicos, en vez de venir a medir el impacto real que tuvieron esas políticas sobre las mujeres, y venir a explicar cómo se va a implementar, etcétera, y ellos no, vuelven a repetirlo sin decir absolutamente nada y avanzan en esta farsa, digamos, de presentación de políticas para combatir la violencia de género, que ocurre lo siguiente: el gobierno no tiene ninguna capacidad, y lo que estamos viendo, para poder dar respuesta a esta problemática, y lo que estamos viendo es otra cosa que discutimos durante los últimos 5 años en el movimiento de mujeres, y es que los organismos ministeriales o secretarías que dependen directamente del Poder Ejecutivo o de diferentes poderes del Estado no sirven para nada para enfrentar esta problemática. Y mejor dicho, sí sirven para darle a un puñado de personas un sueldo abultado, digamos, pero después para el conjunto de las mujeres no sirve para revertir esto, porque parten de la negación de que el Estado es el primero en violentar a las mujeres. Y si partís de esa negación, entonces no vas a poder implementar políticas que efectivamente reviertan esa realidad. Estas mismas personas que hoy presentan esta política como una política de ataque a la violencia de género, firmaron hace apenas 2 meses atrás un pronunciamiento saludando las negociaciones de Martín Guzmán para resolver lo que era la primera etapa de la deuda externa argentina con los bonistas. Hoy, con esa negociación ya cerrada, sabemos que saludaron que la Argentina negociara con usureros internacionales, reconocerles prácticamente el 100% del capital y reconocerles una tasa de interés del 3,5%, cuando en el mundo entero la tasa de interés está en el 0% o tiende al 0%. Entonces, si hay un grupo de mujeres que son las encargadas de implementar las políticas de género y levantan la mano para decir está muy bien la negociación de la deuda, o hay plata para la negociación de la deuda, o hay plata para las mujeres, no hay con qué dar. Totalmente cuando estamos hablando de que seguimos manteniendo un presupuesto, sobre todo hablando de este tema de violencia de género, seguimos manteniendo el mismo presupuesto de hace años, y que es, la verdad que más que una solución es casi una provocación, porque yendo al caso de cobrar este monto para irte de la casa del violento o lo que sea, realmente no hay una solución de fondo, porque primero son 6 meses de este subsidio, porque es un subsidio, pero aparte, teniendo en cuenta los ingresos mínimos que hay que tener por familia, esto es risible, pero aparte, por otro lado, no hay realmente una respuesta cuando la clase obrera desocupada en general se está levantando para pedir trabajo genuino. O sea, estamos frente a una demanda muy grande y lo vienen a, digamos, como a tapar con esto, sin una respuesta real de fondo. Ahora, yo te quería consultar, porque bueno, mencionaste hace rato a las trabajadoras de casas particulares. Hemos entendido que el lunes hubo una jornada de lucha frente al Ministerio de Trabajo que viene en consecuencia con una seguidilla de
justamente jornadas de lucha que se han resuelto en los plenarios. Exactamente. Es un proceso muy lindo, porque realmente por primera vez en nuestro país, de la mano de una iniciativa que tomamos desde el plenario de trabajadoras y desde el Polo Obrero, podemos llevar adelante la organización de un sector de trabajadoras de este país que no tiene ningún tipo de defensa, a las que el Estado somete a todo tipo de vulneraciones, y de alguna manera que hoy se organizan las trabajadoras de casas particulares tiene un significado muy importante también, porque el gobierno de Cristina Kirchner, hizo demagogia con una ley de reconocimiento, de registro de las trabajadoras de casas particulares, y habiendo pasado prácticamente más de 7 años desde que salió aquella ley, lo que vemos es que las mujeres siguen viviendo el conjunto de problemáticas que tenían incluso bajo condiciones sin ser registradas. Entonces hicimos una movilización el día lunes, habíamos quedado el 2 de septiembre, hicimos una movilización nacional, presentamos frente a los ministerios de trabajo diferentes reclamos que tienen que ver con el aumento del 100% del salario, con la reincorporación de las despedidas registradas y con el subsidio de 30.000 para todas las que estén sin poder reincorporarse a sus trabajos. Y el otro día, el lunes, volvimos a reclamarle al ministerio que no había ni siquiera levantado el teléfono para comunicarse y dar una reunión. Y nos recibieron y nos dijeron que había pasado poco tiempo, que no habían tenido tiempo. Lo cierto es que hoy tendremos que analizar la presentación del presupuesto nacional que hizo el gobierno, pero yo, sin haberlo leído en detalle, les puedo asegurar que no incorporaron ninguna partida para solucionar el problema de la paritaria, que es un problema muy serio porque no tienen paritaria, obviamente, como tantos otros trabajadores desde el año pasado, pero sus salarios están desde el año pasado congelados en 18.000 pesos por 8 horas de trabajo. Y esto estoy tomando esto como una medida de lo que es el salario registrado. Yo he participado de plenarios en la provincia de Tucumán, en donde las compañeras me contaban que por 12 horas de trabajo les pagaban 300 pesos el día. Esto es lo que genera el hecho de que el Estado, lejos de estar ausente, está muy presente para defender los intereses ajenos, digamos, a las mujeres y a las trabajadoras. No, absolutamente. Hace un rato hablábamos con Chiquito respecto a cómo se fue, digamos, el dólar, esto con respecto al consumo, digamos, en general, cómo va a afectar, y esto básicamente va a tener un impacto sumamente grande sobre todos estos sectores. O sea, cuando hablamos de sectores vulnerados, hablamos de la clase obrera desocupada principalmente, y obviamente de la clase obrera en general, que está siendo súper golpeada por esta pandemia, por la crisis económica, pero también hacemos mayor hincapié en estos casos, digamos, en casos de mujeres violentadas, en casos de las trabajadoras de casas particulares y obviamente las mujeres desocupadas en general. Va a tener un impacto muy grande esta situación, porque si hasta el momento ya era insostenible la pandemia, quedarse en casa con hambre, esto me parece que va a traer una cuestión bastante más fuerte. Mira, la acción del gobierno está impulsando a vastos sectores de la sociedad a resolver, por ejemplo, el problema de la vivienda tomando tierras. Esto forma parte de la historia argentina desde hace 50 años, no es una novedad. Pero ahí es donde se representa claramente que el Estado no tiene salidas para las mujeres. El domingo pasado estuve reunida con las compañeras de la toma de Guernica, y yo te puedo asegurar que en la palabra de las propias mujeres que están ahí con sus hijos en carpas absolutamente desprotegidas, pero sosteniendo con convicción que ellas necesitan ese pedazo de tierra para poder darle un hogar a sus hijos, en boca de ellas mismas, ahí te pueden relatar cómo ellas, al no tener la asistencia del Estado, por el contrario, a encontrarse permanentemente con bloqueos por parte del Estado e incluso con agresiones muy fuertes, han tenido que salir de las situaciones de violencia que estaban viviendo
yéndose a tomar terrenos a diferentes puntos del país, digo, porque esta charla la tuve en Guernica, pero la podría haber tenido en Córdoba, en La Matanza, o en cualquier otro lugar donde hay terrenos tomados. Ahí tenemos la representación misma de hacia dónde lleva también la política del gobierno, con una orientación absolutamente fondo monetarista, una orientación destinada al ajuste, que en definitiva es lo que representa el presupuesto actual, y es lo que representa esta política de imponer este cepo reforzado, porque todo el discurso presidencial, todo el discurso gubernamental en este momento es que debieron imponer eso, porque resulta ser que los trabajadores se atreven a comprar $200 por mes para después venderlos y poder obtener una diferencia de 6.000 pesos, claro, todos para los poder llegar a fin especuladores. de mes. Y en este país donde la fuga de capitales es moneda corriente, el discurso presidencial está destinado a condenar a los pobres que están juntando $200, pero que después los venden para poder llegar a fin de mes. Es impresionante el discurso reaccionario, el carácter reaccionario que asume toda la política gubernamental desde que asumió el gobierno. No, absolutamente. Bueno, para ir cerrando, yo quería consultarte, ¿cómo encara el movimiento de mujeres en general y cada una de las agrupaciones que están en este ámbito, digamos? ¿Cómo encara la jornada de lucha de mañana, 17, del plenario del sindicalismo combativo? Mira, mañana va a ser la verdad que la jornada va a asumir características muy, muy importantes en diferentes puntos del país, y cada minuto que pasa, digamos, y que nos acercamos a la jornada de mañana, confirmamos, digamos, que hay un conjunto de trabajadores en diferentes puntos del país que están en lucha, reclamando por la reapertura de paritarias, etcétera, que se van a sumar a esta acción. De parte de la acción del plenario de trabajadoras vamos a participar plenamente. A mí me toca también en mi doble función de que soy delegada sindical de APUBA, del gremio de los no docentes, claro. Y estamos convocando también a la jornada de mañana, porque obviamente, como el resto de los trabajadores, no tenemos nuestra paritaria, nos han congelado los salarios y efectivamente vamos a reclamar por lo nuestro y a oponerle a la política del reforzamiento de la represión, como ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, de la mano del, abro comillas, a la izquierda del gobierno. Vamos a oponerle el reclamo del aumento de los trabajadores. Es una jornada que está concitando una atención muy fuerte de parte de los trabajadores que quieren efectivamente salir a luchar. Y entre ellos, una parte importante de esos trabajadores justamente van a ser los precarizados, los y las precarizadas, que van a tener un protagonismo. Ya tuvieron el otro día, el martes, me doy cuenta que no sé en qué día estoy viviendo. Estamos a miércoles, ayer fue martes. Una enorme jornada de lucha porque el gobierno incumplió con su compromiso para pagar los planes sociales, y nuevamente van a participar con mucha fuerza en el día de mañana. La jornada va a culminar en la Plaza de Mayo con la intervención de gremios como el del SUTNA, que viene ahora de estar negociando su paritaria para salarial, digamos, por el aumento salarial de este año. Va a estar la Asociación Gremial Docente, el sindicato de los docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires. Van a estar las representaciones de ferroviarios, van a estar las representaciones de diferentes juntas internas del Estado, etcétera, y esta va a ser la primera acción nacional de reagrupamiento del conjunto del sindicalismo combativo que va a enfrentar a las políticas de la CGT y la CTA de absoluta postración frente al gobierno y sus ajustes, ¿no? Rápidos para ir a defender al gobierno frente a un motín policial al que el gobierno finalmente le entregó absolutamente todo lo que reclamaba, y absolutamente ausentes para defender los derechos de los trabajadores. Ese choque, estamos trabajando con el plenario sindical, desde la coordinadora sindical clasista, fuertemente para que ese choque se produzca de manera tal de que el conjunto de la clase obrera salga a luchar, incluso teniendo que sortear
todo lo que tiene que ver con el problema de la pandemia. El gobierno tiene que hacerse responsable de que está impulsando a la lucha y a que tengan que trasladarse y salir, etcétera, contingentes de trabajadores de todo el país porque los está sometiendo al hambre, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, súper claro. Marina, te agradecemos muchísimo la comunicación, que nos hayas igual comentado a la audiencia, a todos los compañeros que están escuchando. Te comento que están escuchando de toda la provincia, a través de distintas radios y también desde la compu, muchos. Así que te agradecemos mucho la comunicación y seguramente vamos a estar molestando un par de semanas más adelante de nuevo para hacer un balance de todas estas jornadas de lucha. Exactamente, y para que podamos también ahora lanzar con fuerza toda nuestra campaña en torno al 28 de septiembre, que es el Día de América Latina y el Caribe por el aborto legal, y que allí vamos a plantar bandera señalando, digamos, la capitulación del gobierno de no haber querido hasta ahora tratar el tema en el Congreso de la Nación. El aborto legal realmente es un aporte al sistema de salud de nuestro país. Y si quieren desestresarlo, efectivamente lo que tienen que hacer es aprobar esto, porque de esta manera van a colaborar para que menos mujeres ingresen luego de abortos clandestinos a las terapias intensivas de todo el país, como ocurre en la realidad cotidiana de este país hace 100 años. Así que nos vemos en la próxima jornada de lucha, que va a ser el 28 de septiembre. Buenísimo. Y muchas gracias por la entrevista. Dale, muchísimas gracias a vos. Bueno.